¿Alguna vez ustedes han tenido insomnio o no han podido dormir durante más de 2 días? Imagínense que un día ustedes intentan dormir, dan vueltas y vueltas en su cama y no son capaces de conciliar el sueño. Ustedes comienzan a tomar somníferos, a tomar relajantes y sin embargo no pueden dormir. Ustedes comienzan a tener insomnio crónico durante días, semanas y meses y como mínimo logran dormir en intervalos de 10 minutos. Ustedes se le comienzan a levantar cansados, desesperados y comienzan a perder la cordura. Comienzan a tener alucinaciones muy vívidas y poco a poco se comienza a acercar la muerte. Este escenario, que parece sacado de una terrible película de terror, se debe principalmente a una rara enfermedad a la cual se le conoce como el insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal hace parte de un conjunto de enfermedades que se les denomina como prionopatías. Las prionopatías son enfermedades altamente infecciosas que son causadas por priones. Las prionopatías son mundialmente reconocidas principalmente por ser las causales de las famosas encefalopatías espongiformes. Las encefalopatías espongiformes generan vacuolas en el cerebro, lo que le da una apariencia esponjosa cuando se ve en un microscopio. Las vacuolas son espacios entre las neuronas y las células gliales, que son resultantes del daño celular y la neurodegeneración progresiva que causan los priones. Un ejemplo de una prionopatía es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la famosa enfermedad de las vacas locas y el síndrome de Gerstmann. El insomnio familiar letal, o también reconocido como el IPL, es una encefalopatía espongiforme de origen priónico y es causado principalmente por una mutación en el gen PRNP, que es el que sintetiza la proteína priónica humana. Esa proteína priónica humana es una glucoproteína. El IPL principalmente es hereditario y es de característica autosómica dominante. O sea que si uno de los padres tiene la enfermedad, hay un 50% de probabilidad de que sus hijos la puedan heredar. Sin embargo, en algunos casos se ha logrado identificar que hay personas que desarrollan la enfermedad de forma espontánea. Los priones, en términos muy básicos, son proteínas plegadas de forma anómala, las cuales adquieren características infecciosas. Las infecciones por priones básicamente son una sentencia de muerte, ya que sus tasas de mortalidad son muy cercanas al 100% y desde que aparecen los síntomas no hay vuelta atrás, ya que su progresión es totalmente irreversible. En la mayoría de los casos, las personas infectadas viven alrededor de 6 meses a 2 años. Los priones son patógenos letales en nosotros los humanos, ya que son isómeros conformacionales de una glucoproteína llamada la proteína priónica humana. La proteína priónica humana también es conocida como la PRPC en su abreviatura. La gran mayoría se estará preguntando, ¿qué diablos es una proteína? ¿Qué es un isómero? Y lo más importante, ¿cómo una proteína se pliega de forma anómala? Iremos por paso explicando cómo se da bioquímicamente. De forma inicial desglosaremos qué es y cómo se forma una proteína. Para hacérselas cortas, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se unen entre sí por medio de los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos forman una molécula que es funcional en nuestro organismo y puede plegarse y convertirse en una enzima o también ser parte de la estructura celular. ¿Cómo se forma una proteína? Para entender cómo se forma una proteína deberemos de hacer un repaso acerca del dogma central de la biología molecular. En el año 1958, Francis Crick describió cómo la información genética fluía en la célula. Ella estableció que la información fluye de ADN a ARN y luego a proteínas, más no en el sentido inverso. Una proteína no podría transferir información de vuelta al ADN o al ARN. Todo comienza desde el ADN. El ADN podemos decir que es un libro que contiene absolutamente todas las instrucciones necesarias para mantenernos vivos, para codificar enzimas, proteínas y una diversidad grandísima de biomoléculas. El ADN está conformado estructuralmente por nucleótidos, los cuales tienen un grupo fosfato, un grupo azúcar y una base nitrogenada que puede ser pirimidina o purina. Estas bases nitrogenadas se conectan entre sí a través de los enlaces fosfodiéster, que son enlaces entre moléculas de fosfato y azúcares, y estas forman pares de bases complementarias. Hay segmentos de ADN que contienen genes, y estos genes contienen y regulan la información de nuestras características físicas como la forma y el color de nuestro pelo o de nuestros ojos, pero también regulan la expresión de proteínas y enzimas, determinando cuándo, dónde y en qué cantidad se deben de producir. Para que un gen se pueda expresar necesita de un proceso muy importante llamado transcripción. La transcripción sucede en el núcleo celular y es un proceso en el cual la enzima ARN polimerasa lee el ADN del gen y se encarga de construir una cadena complementaria de ARN.
La información del gen debe ser copiada de una molécula de ARN mensajero. El ARN mensajero ya fabricado sale del núcleo y va directo hacia los ribosomas. Los ribosomas son una estructura increíble, ya que esas contienen dos subunidades que trabajan juntas para confirmar una sola unidad, las cuales son peptidil y aminoacil. Estas poseen codones en los cuales se traducirá la información y esta información se convertirá en un aminoácido. Los aminoácidos se van a unir por medio de los enlaces peptídicos y formarán cadenas. Estas son las famosas proteínas. Las proteínas se clasifican según el tipo de estructura que tengan. Estas pueden ir como de una estructura más simple a una estructura más compleja. Nosotros podríamos decir que es como si un Pokémon estuviera evolucionando. Las proteínas poseen 4 tipos de estructuras, entre las cuales está la estructura primaria, que es la más básica, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, que es la más compleja. Su complejidad varía dependiendo de la cantidad de aminoácidos que posea y también de los tipos de enlaces que forme. La estructura secundaria de las proteínas tiene 2 tipos de formas, según si tiene hélices alfa o láminas beta. Las hélices alfa se forman de manera espiral en toda la proteína y cada vuelta que hace la hélice tiene aproximadamente 3.5 aminoácidos. Estos aminoácidos forman enlaces entre el carbono y oxígeno y en su cadena lateral forman enlaces entre el nitrógeno y el hidrógeno, formando así puentes de hidrógenos con el aminoácido siguiente. Las láminas beta se forman cuando segmentos de la cadena de aminoácidos están en filas paralelas y antiparalelas. Estas forman mucho más enlaces de hidrógeno y se estabilizan mucho más entre los grupos anteriores. Después de esa gran explicación podemos seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué es un isómero conformacional? Para poder resolver esta pregunta nosotros necesitamos un poco de contexto y debemos de recordar que la prionopatía que causa el insomnio familiar letal afecta principalmente la proteína priónica celular. La proteína priónica celular tiene un papel fundamental en el sistema nervioso central. No se han abundado mucho sus funciones fisiológicas, pero sin embargo se tiene claro que tiene un papel fundamental en el mantenimiento de las vainas de mielina y en procesos de captación de hierro, y también en neuroplasticidad y neuroplasticidad sináptica. La proteína priónica celular tiene alrededor de 253 aminoácidos en su forma completa. Esta no tiene centro catalítico, más sin embargo tiene 2 dominios principales. Un dominio flexible N-terminal que recubre los aminoácidos del 23 al número 100, en el cual se une el cobre y realiza procedimientos de oxidorreducción, y un dominio globular C-terminal que tiene los aminoácidos del 121 al 231, el cual contiene sus 3 hélices alfa y también 2 láminas beta muy cortas. Al entender esos dominios nosotros podemos deducir y entender el cómo funciona esta proteína. Predomina principalmente las hélices alfa y justamente por eso es posible sus funciones neuroprotectoras y de homeostasis del cobre. Resulta que los priones son isómeros conformacionales de esta proteína. Un isómero conformacional es una variante estructural de una misma molécula. Uno podría decir que estos surgen a través de rotaciones de enlaces simples, pero en este punto no podremos confundirnos, no podemos decir o definir esto como un cambio completo en la proteína. Lo más correcto sería definirlo como un cambio conformacional. La proteína priónica celular, los grupos nitrógeno, hidrógeno y los grupos carbono y oxígeno forman enlaces de hidrógenos internos que forman hélices alfa. En la proteína priónica Scrappy, que es la forma patogénica, los enlaces de hidrógeno cambian de orientación y estabilizan estructuras en las láminas beta. Muchas conclusiones de investigaciones recientes han dicho y han descubierto que residuos de glutaminas, paragina y prolina modifican la orientación en el espacio. La proteína priónica Scrappy, al ser una isoforma de la proteína priónica celular, cambia totalmente sus funciones y también sus características, ya que es rica en láminas beta y es resistente a las proteasas y induce agregados neurotóxicos a las neuronas. El insomnio familiar letal afecta principalmente una estructura cerebral conocida como el tálamo. El tálamo se encarga de regular el ciclo circadiano y por eso se dan estos síntomas tan exacerbados de insomnio. El insomnio familiar letal no tiene ni tratamiento ni cura. Se están buscando tratamientos experimentales por medio de terapia génica, por medio de trasplante de médula y por medio de la administración de doxiciclina. El síntoma característico es el insomnio progresivo y severo, junto con la disautonomía, el deterioro neurológico y el deterioro cognitivo. Para su diagnóstico es muy importante conocer los antecedentes familiares y también basarse por manifestaciones clínicas. Si hay dudas, se puede relacionar con pruebas complementarias como la resonancia magnética.
El rol de enfermería en este tipo de enfermedades priónicas es principalmente brindarle apoyo al paciente tanto emocional como físico y estar ahí con él para poder afrontar las crisis que tenga. Y también la terapia farmacológica.